Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, tengo que decir que antes de empezar, uno quisiera entrar de una a la palabra para no perder tiempo, pero es que hay tanta gente hoy que uno quiere saludar y entonces un saludo para todos muy especial. Sé que hay un poco de personas muy importantes para el Señor, primeramente, y también para nosotros en esta noche. Entonces, les damos la bienvenida y ojalá pudiera saludar a cada uno, pero ahí sí se me iría el tiempo, ¿cierto? Saludándolos. Pero vamos a orar primeramente. Amado Dios, esta noche es especial, una noche especial porque podemos abrir las escrituras y hablar de la persona más importante, más maravillosa, la persona que todo el hombre necesita, que el mundo necesita, que los poderosos necesitan, que el ser humano necesita. Cualquier persona en cualquier rincón del mundo necesita a Cristo. Y Padre, te agradecemos por poner en el corazón de estas personas venir hasta aquí hoy y escuchar esta palabra. Pero como el hermano insistió, esta palabra debe ir grabada en sus corazones. Hoy es un día especial, hoy es un día diferente, hoy es un día de salvación, hoy es un día de entrega, hoy es un día de considerar a Cristo, de fijarnos en Cristo, de mirar su obra, de meditar en Él, de contemplarle en la cruz, de decirle, Señor, aquí estoy, soy tuyo, te necesito, Señor, ven a mí, oh Dios. Hoy es ese día. Te agradecemos, Señor, que nos permitas tener esta reunión, este encuentro, este momento tan especial para hablar de Cristo. En el nombre del Señor Jesús te rogamos que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, que cada persona tenga a bien abrir su corazón a Cristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quiero antes de... Hay un pasaje central, un pasaje central del que quiero hablar, pero abramos nuestra Biblia en Primera de Corintios. El que tenga Biblia, abrámosla en Primera de Corintios, capítulo 1. Y lo que encontramos a partir del versículo 10 es que algo que hablábamos anoche en una reunión en la casa de un hermano con unas personas que querían escuchar de Cristo, y hablábamos de cómo son los cristianos. Los cristianos, viendo esta carta, viendo este inicio de carta en Primera de Corintios, nos damos cuenta que los cristianos tienen problemas. Los cristianos no son perfectos. Los cristianos también pecan. Lo que no hacen los cristianos es que no es su práctica. Cada día quieren pecar menos. Entonces, lo que uno puede ver es una iglesia con unos inconvenientes. Entonces el apóstol Pablo comienza a decirles, mire, aquí hay unos problemas y se han armado unos grupos y entonces el uno dice que yo soy de Cefas, el otro dice que yo soy de Pablo, el otro dice que yo soy de Apolos, y entonces los más espirituales dijeron nosotros somos de Cristo, o sea que les ganamos a todos ustedes. Pero el apóstol comienza a hablarles y pareciera que cuando la gente se quería hacer bautizar, porque eso una de la parte nos habla de eso, entonces como que no, que a mí que me bautice fulano porque yo quiero ser de ese grupo. Y ese no es el contexto de lo que es una iglesia. La iglesia es unida, todos unidos, con el mismo sentir, con el mismo Salvador, con el mismo Señor. Entonces el apóstol Pablo comienza a decirles, mire, yo bauticé a fulano, a sultano, pero no he bautizado a muchos. ¿Y por qué cogí este versículo? Miren lo que dice, porque el versículo tiene un contenido impresionante. Versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar. No queriendo decir esto que el bautismo no sea muy importante. Aquí en esta congregación el bautismo es muy importante. ¿Por qué? Porque el bautismo le permite al hombre decir, hermanos, yo soy de Cristo. Yo he recibido a Cristo. Cristo es mi Señor. Cuando alguien se va a bautizar aquí en esta piscina, es porque alguien quiere dar testimonio público de Cristo.
porque le va a decir a todos, yo soy un hombre nuevo, yo soy una mujer nueva, Cristo vive en mí. Pero el apóstol dice, no me envió Cristo a bautizar, y quiero entender esto como una cosa bien especial, y es que no podemos anteponer nada por encima de. La parte que sigue dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué. Por favor, háblenme para que estemos todos metidos en el cuento esta noche. ¿A qué envió? A predicar el evangelio. Significa que no puede haber nada por encima del evangelio, no puede haber nada por encima de la predicación del evangelio. ¿Qué es lo más importante? El evangelio. ¿Qué es lo que el hombre necesita? El evangelio. ¿Qué es lo que el mundo necesita hoy? El evangelio del Señor Jesucristo. No hay otra cosa que necesite más que el evangelio. Pero los hombres ponemos un montón de cosas por encima y el evangelio termina perdido, casi que en la basura. La gente no quiere saber de Cristo, pero en esta noche ustedes no son esos. Ustedes en esta noche vinieron a escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. No me envió Cristo a bautizar, no me envió Dios a bautizar, me envió a predicar el evangelio. Y me encanta lo que sigue porque dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol está diciendo, no me mandó Cristo, no me mandó el Señor a predicar el evangelio con mis habilidades de buen narrador, de buen locutor, tengo facilidad para hablar. No lo envió para que predicara el evangelio como un palabrero, no para que hiciera alardes de inteligencia, ni alardes de sabiduría, ni alardes literarios, nada. Él tenía simplemente que predicar el evangelio de la manera más sencilla, como es el evangelio, como es. Versículo 18, porque la palabra de la cruz, y cuando encontramos esto, encontramos que la palabra de la cruz hace referencia al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Hace referencia a la sangre derramada que nos hablaba el hermano en la cruz. Nos habla del sufrimiento, de la entrega del Señor Jesucristo en la cruz. Y esa palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Claro, usted le puede hablar a muchas personas de Cristo y no les interesa la cruz, no les interesa lo que pasó en la cruz. Estas personas están perdidas, están perdidas. Es posible que usted con su boca diga, ¡ay, el Señor! Pero si ese sacrificio, si esa entrega no ha llegado a tu corazón, estás perdido. Pero luego el versículo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero Olmedo esta mañana hablaba de los peros y yo también amo los peros más importantes. Entonces voltea. Este versículo hace hace un cambio, un contraste maravilloso, porque habla de los que se pierden, pero ahora dice, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, que es poder de Dios. Y quiero que se guarden esas dos palabras en su corazón, poder de Dios. Poder de Dios. Para que un hombre sea salvo se necesita el poder de Dios. Entonces, este versículo nos habla de dos grupos. Los que rechazan la cruz, les parece, la palabra locura significa una tontería, una bobada, algo absurdo, algo que no sirve, ¿eso para qué? Entonces, la palabra de la cruz es una bobada para muchos, pero para nosotros que estamos aquí es poder de Dios. Es poder de Dios. Con este preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo en Romanos capítulo 1. Vamos a mirar 3 versículos ahí. ¿Cuáles fueron las dos palabras que les pedí que me guardaran? Poder de Dios, poder de Dios. Quiero que me guarden otra. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué?
Guárdeme en el Evangelio. Guárdeme en su corazón en este momento. Cuando vuelva y les pregunte, ustedes me van a decir Evangelio o poder de Dios. ¿Listo? Capítulo 1 de Romanos, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué cosa? Me acabaron de guardar la palabra evangelio, ¿cierto? Entonces, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, el versículo nos describe que Pablo es un apóstol de Jesucristo, lo que nos hace pensar en que él era un mensajero o un embajador, alguien que representaba a otra persona, y en este caso el apóstol Pablo representa, lleva el mensaje, es mensajero del Señor Jesucristo. ¿Qué hace este apóstol? Iba por el mundo llevando un mensaje maravilloso, llevando un mensaje especial, llevando las buenas nuevas de salvación. Yo les pregunto, ¿cuál era ese mensaje? Les pedí que me la guardaran. ¿Cuál era? El evangelio. El evangelio. Apartado para el evangelio. Apartado para el evangelio. Antes de seguir, volvamos otra vez a 1 Corintios. Pero vámonos al capítulo 15. Porque es necesario, si vamos a hablar del evangelio, necesitamos saber qué es el evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, ¿qué cosa? El evangelio. ¿Cuántas veces hemos hablado del evangelio en esta noche? 3 veces. 3 veces. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué es lo más importante del evangelio según el versículo que acabamos de leer? ¿Qué es lo más importante que el hombre debía hacer? ¿Qué? Recibirlo. Ahí dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ustedes no, yo espero que ustedes no sean de esos que solo conocen algo, pero que no le dan entrada en su corazón. Hoy es necesario que abran su corazón. Ustedes se pueden ir muy contentos para sus casas, ya sé que es el evangelio, pero si no entra acá, no pasó nada. Están como los que se pierden. Uy, el evangelio es locura, la cruz es locura. Puede que lo pregonen, pero es locura, no ha entrado a su corazón. No lo han recibido, no lo han aceptado. Dice el versículo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y este versículo nos habla que hay unos que son creyentes verdaderos y otros que no son creyentes. Unos que son creyentes verdaderos, que aceptaron, retuvieron la palabra, entró a sus vidas, entró a sus corazones, pero los otros oyeron y siguió de largo. O sea, entró por un oído y salió por el otro. Creíste en vano, o sea, entraron vacíos y vacíos salieron. Versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí viene la noticia más bella, más maravillosa para cualquier ser humano. En esta noche tenemos que entender que cada uno de nosotros somos pecadores y que por ser pecadores tenemos derecho, un derecho especial, ir al infierno. El pecador tiene un derecho, morir eternamente, ir al infierno. Pero la buena noticia que nos dice es: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto nos está queriendo decir que nosotros, teniendo el derecho de ir al infierno, alguien vino a morir por esos pecados, por ese pecado de cada uno, para que nosotros no vayamos al infierno. Entonces, lo que yo tengo que hacer, y nos lo insistió el hermano casi en el último himno o en el penúltimo: creer. Creer. El versículo anterior dice: si no creíste en vano.
Si no retenéis la palabra, es decir, si no creíste, quedaste vacío. Dice, y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ya sabemos que es el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue el sustituto, que Él fue a la cruz a pagar por ellos, que Él derramó su sangre por causa de esos pecados, que sufrió todo lo que sufrió en la cruz por causa del pecado. Si usted ha dicho mentiras, si usted ha robado, si usted ha engañado, haya lo que haya hecho, Él fue a la cruz a pagar por ese pecado. Él fue a la cruz a pagar por ese pecado. Allá en Primera de Pedro 3:18 dice, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Ahora sí volvamos a Romanos capítulo 1, porque si vamos a hablar del Evangelio necesitamos saber qué fue lo que pasó. Vuelve y dice el 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, ya dije que un apóstol era un mensajero, alguien que llevaba las buenas noticias, alguien que llevaba el mensaje del Evangelio. Y repito, el Evangelio consiste en Cristo crucificado en la cruz por causa de nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. El Evangelio traduce buenas noticias, traduce buenas nuevas. Cuando entonces uno asocia mensajero con buenas noticias, lo que uno tiene que pensar es que el apóstol Pablo iba por el mundo llevando el mensaje. Dios lo aparta para el evangelio, es decir, tenía que recorrer el mundo llevando la mejor noticia. ¿No les parece buenísimo? Sería muy triste que a uno lo llamen tarde de la noche y le digan, pasó algo grave. Mala noticia, no la queremos. Pero si nos llaman y nos dan una excelente noticia, la que yo estoy esperando, qué alegría nos causa. Espero que en esta noche esta noticia le dé una alegría eterna, una alegría que no se termine nunca. El apóstol Pablo iba por el mundo llevando el mejor mensaje, el evangelio. Y el evangelio tiene una persona central, se llama Jesús. Jesús. En esta noche, ¿de qué podríamos hablar si no de Jesucristo? ¿Qué es lo que el hombre necesita hoy? A Jesucristo. El hombre anda como loco porque no conoce a Jesucristo. Y el mensaje del apóstol Pablo era Jesucristo. Antes de que el apóstol Pablo tenga este encuentro con el Señor Jesucristo, los que conocemos un poquito la Biblia en Hechos 9, antes de eso, cuando no era cristiano o no era creyente, él era fariseo, pertenecía a una secta llamada los fariseos. Y esta palabra fariseo significa separado o separatista. Y lo que nos indica que Pablo antes fue separado para pertenecer o para trabajar en una secta, los fariseos. Pero ahora lo que nos dice la palabra es que él fue separado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Para llevar la buena noticia, para llevar el evangelio. Ahora, el ser humano por muchas razones termina siendo separado para algo. Quizás sus padres determinan, es que yo quiero que mi niño sea un futbolista o que mi niño sea un doctor o que mi niño sea un abogado. Entonces lo separan para que cumpla esa carrera, pero a veces también de pronto no lo separaron desde pequeño, pero uno más adelante termina tomando decisiones y dice, yo quiero ser esto. Por ejemplo, un militar o un músico o viajar por el mundo. O como me hablaba yo anoche, me deleitaba con don Efrén, que cuando me habló de la tierra sus ojos brillaban. Ama la tierra, está separado para trabajar la tierra. Pablo estaba separado, puesto aparte para predicar el evangelio, para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas. Lo mejor que le puede pasar a alguien es que esté separado para Dios.
Lo mejor que le puede pasar a alguien es que esté separado para el evangelio de Dios. Lo mejor que le puede pasar a alguien es que usted esté separado para llevar la mejor noticia, el evangelio del Señor. Si usted quiere que el mundo sea diferente, nos quejamos todos los días de lo que está pasando. Si usted quiere que el mundo sea diferente, reciba la buena noticia del evangelio y llévela a otros que también la necesitan. En vez de acepte el evangelio y cambie su eternidad, los seres humanos vamos en un viaje. Cambie su eternidad. En vez de ir al infierno, que es el lugar que nos merecemos todos los seres humanos por pecadores, conozca, reciba, acepte el evangelio y vaya al cielo, vaya al Señor Jesucristo. Solo Él puede quitar nuestro pecado, solo Él puede perdonar nuestros pecados. En Romanos 1, versículo 14, el apóstol dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y yo me preguntaba, Pablo dice que él es deudor. Uno podría decir que al mundo entero, ¿cierto? Griegos, un pueblo, no griegos, el resto del pueblo. Sabios y los no sabios. ¿Qué les debía Pablo? ¿Dinero? ¿Favores? ¿Cuidados? No. ¿Qué les debía Pablo? ¿Cómo? Predicarles el evangelio, llevarles el evangelio. Él se volvió tan importante era el evangelio para Pablo que se volvió deudor. Yo le debo a usted el evangelio. Yo le debo a la humanidad el evangelio. Y esto tiene que ser un llamado especial para nosotros los cristianos. Nosotros le debemos al mundo el evangelio. Se lo debemos compartir. Se lo debemos predicar. Pablo dijo: ay de mí si no predicara el evangelio. Pablo en el versículo 15 nos dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros ¿qué cosa? El evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Pablo, lo que encontramos en el versículo 15 es una determinación impresionante a cumplir el propósito de Dios para lo cual lo había separado, y era predicar el evangelio. Pero ¿qué palabras utilizó? Y entonces ya hemos guardado la palabra poder de Dios, las dos palabras, hemos guardado el evangelio. Ahora guárdeme en una tercera palabra y dos palabras más: pronto estoy. Pronto estoy. ¿Qué dijo Pablo? Pronto estoy a predicar el evangelio. Pronto estoy a llevar el evangelio. Y lo que nos hace ver es cuánta necesidad tiene el mundo del evangelio. El mundo necesita el evangelio de pronto el martes, porque mañana es festivo. Pero no es así, lo necesita ya. Es ya. Pronto estoy, dijo Pablo, parecía un lema. Pronto estoy para anunciaros el evangelio. Su determinación era impresionante. Esta frase de Pablo, pronto estoy, es una palabra desafiante para cualquier hombre de Dios. Pronto estoy. El mundo necesita con prontitud el evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a mirar los otros dos versículos que siguen ahí. Romanos 1, 16, 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Alguien definió que estos dos versículos eran, o esta carta a los romanos está resumida en estos dos versículos. O sea, cogen estos dos versículos como si fuera una cápsula. O sea, todo lo que el hombre debe saber está metido en estos dos versículos. Es como una cápsula muy pequeña que nos tomamos para el dolor de cabeza. Y bueno, estos dos versículos tienen muchas cosas, pero una cosa que quiero decir es que
El evangelio es para honra y gloria. El evangelio es para salvación. El evangelio es poder de Dios. El evangelio no es para vergüenza. No es para vergüenza. Pablo no se avergonzaba del evangelio. Pablo iba a compartir el evangelio en Roma, una ciudad sofisticada, una ciudad líder dentro del Imperio Romano, una ciudad que era el centro del poder mundial. En ese momento dominaba el Imperio Romano. ¿Qué se iba a encontrar Pablo a su llegada a Roma? Pues una ciudad muy organizada, muy moderna, muy sofisticada, con un emperador poderoso, un emperador que estaba resguardado por un montón de centuriones bien formados, bien acuerpados, una ciudad grande, de grande poder económico, el centro del mundo, el núcleo del poder político. Esa era la ciudad para donde Pablo iba. O sea que no podía ir con pañitos de agua tibia, no podía ir avergonzado. Iba con toda la fuerza a predicar el evangelio. Y Pablo va a Roma a presentar el evangelio centrado en un Salvador que no era romano, imagínense. Iba a hablarle al emperador, al centro político, a la ciudad sofisticada, al centro mundial, donde se hacían los grandes negocios, donde mandaban. Iba a hablarles de un Salvador que no era romano, era judío. Y imaginen ustedes cuál era la cuestión. Iba a presentarles el evangelio a una ciudad tan poderosa, a unos hombres tan poderosos, hablarles de un judío que pertenecía al pueblo que ellos dominaban, ellos imperaban, mandaban en esta región de donde era el Señor Jesucristo. Pero esto nos hace ver que hasta el hombre más poderoso sobre la tierra necesita a Cristo. No me avergüenzo del evangelio, nos revela lo que había en el corazón de Pablo. El corazón de Pablo estaba saturado del evangelio. El corazón de Pablo estaba lleno del Salvador del Señor Jesucristo. El corazón de Pablo rebosaba a Cristo crucificado. Y rápidamente quiero leer un par de versículos que dicen, sino que no quiero que lo busquen porque el tiempo se me está agotando, pero dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El corazón de Pablo rebosaba de Cristo crucificado, de Cristo en la cruz, de Cristo muriendo por los pecadores, que es lo que realmente necesita el mundo. Y iba para Roma a llevar este mensaje. También en el versículo 16, que nos estaba hablando de que Pablo no se avergonzaba, también nos da la razón por la cual no le causaba ninguna vergüenza, no le producía ningún problema, no le daba miedo hablar de Cristo. ¿Por qué? Y la parte que sigue dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué? Es poder de Dios. Me guardaron esa frase, ¿cierto? Es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, ¿por qué es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? El apóstol fue a anunciar el evangelio a Roma, donde estaba pues el poder y todo lo que ya describimos. Pero a pesar de que este imperio era tan poderoso, no hay nada tan poderoso como Dios. Ningún mensaje humano tiene el respaldo del poder de Dios. Por eso él dice: no fui con palabras de sabiduría. Cuando el mensaje es humano, no tiene poder. Cuando es el evangelio, es poder de Dios. Es poder de Dios. Ninguna sabiduría humana tiene el poder para transformar eternamente a las personas, a los seres humanos. Hoy los motivadores van dictando conferencias, se pusieron de moda los motivadores. Van dictando conferencias, va ganando mucho dinero, pero su mensaje quizás
puede ayudar a alguien a cambiar algunas cosas, a dejar algunas cosas, pero nunca va a resolver el problema que tiene el ser humano y es su salvación, es su pecado. No lo puede resolver. Ningún motivador lo puede hacer. Ningún palabrero lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no tiene el poder de Dios. Porque el evangelio es poder de Dios. Mis queridos amigos, yo quiero que en esta noche usted se vaya en su corazón con el poder de Dios incrustado. Con el poder de Dios incrustado. Ahora, este mensaje poderoso, ¿cuándo se vuelve una realidad en el ser humano? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el ser humano cree. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Leímos ahora ya en 1 Corintios, que es locura ¿a quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, ¿qué es? Poder de Dios. Entonces el evangelio se vuelve lo que es cuando yo creo en el Señor Jesucristo. Poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros los seres humanos? El ser humano debe creer en el Señor Jesucristo, quien es la buena noticia, quien es el personaje central del evangelio. No podría existir el evangelio o la buena noticia sin Jesucristo. Él es la buena noticia. Él es la buena noticia. Mis queridos, se necesita el poder de Dios para que el ser humano tenga salvación. En otras palabras, la salvación es netamente de Dios, no de nosotros los seres humanos. La salvación es por el evangelio y el evangelio es poder de Dios para salvación. Para que una persona sea nueva, renacida, transformada totalmente, con un tremendo destino eterno, se necesita el poder restaurador de Dios, se necesita el poderoso evangelio de Dios. Ya dijimos que era el evangelio, ¿cierto? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Las personas van y vienen, buscan en filosofía, religiones, charlas motivacionales, respuestas a muchas cosas, a muchas de sus necesidades, buscan cambios, buscan ayuda, voy a ir allí, voy a ir allá, me recomendaron a fulano, a sultano, pero ninguna de estas cosas, ninguna de estas prácticas le permitirán hacer de nuevo, ninguna de estas personas le permitirá ser un hombre de Dios, ser un hombre transformado, ser una mujer transformada. Ninguna de estas prácticas tiene el poder para cambiar su destino, para cambiar su eternidad. Se necesita el poderoso evangelio del Señor Jesucristo. Se necesita el poder restaurador de Dios. Ningún grupo religioso, ningún grupo filosófico tiene un Salvador que pueda resolver el problema del hombre separado de Dios a causa de su pecado. Y por aquí de pronto más abajito hablaré un poquito del pecado, pero así rápidamente, pero solo un mensaje salva a los pecadores y los trae a salvo a la presencia de Dios y se llama el Evangelio del Señor Jesucristo. En este Evangelio, se lo voy a decir todas las veces que pueda, es poder de Dios para salvación. Amén. Amén, ¿cierto? El Evangelio es poder de Dios para salvación porque se necesita algo muy poderoso, supremamente poderoso, para sacar a un hombre de su estado permanente de pecado. El pecado del hombre está hundido en el pecado. Se necesita poder para sacarlo de allá. Y solo Dios tiene el poder. Y el poder de Dios está en el poderoso evangelio. Es poder de Dios. El estado del ser humano es de pecado. Su vida es de continuo pecado, está prisionero del pecado, está atado al pecado, es esclavo del pecado, pero también es esclavo del diablo, que fue el que llevó a Adán y Eva ya a pecar en el Edén. Lo peor de todo es que los seres humanos no lo saben. El ser humano se cree libre, pero a la verdad están las garras infernales de Satanás.
Está prisionero. Y para salir de este estado, para salir de esta prisión, solo hay una manera. ¿Cuál? El Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo. Se necesita el poder salvador, el poder restaurador, el poder de Dios para sacar a una persona de la prisión del pecado, para sacar a un pecador de la prisión del pecado. El pecado es lo más horrible. Mire, el pecado es tan impresionante que tiene a las personas sumergidas en el infierno, a punto de ir al infierno. El pecado ha llevado a muchas personas al infierno, pero el pecado es tan impresionante que Cristo vino a pagar por nuestros pecados. O sea que no era cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Por qué el Evangelio? Pues porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el único que me puede sacar de la esclavitud del pecado. Se necesita el poder de Dios para arrebatar al ser humano de las garras de Satanás. Pero una cosa es necesaria finalmente, y es que nosotros los hombres, los pecadores, necesitamos conocer el plan de Dios y creer en él. Es necesario que el pecador quiera ser rescatado, que el pecador quiera ser libre. Si usted no quiere, Dios no va a ir por usted. Debe querer. Es necesario que el pecador reconozca su condición de esclavo del pecado. El plan de Dios tiene un solo Salvador. El personaje principal de la Buena Nueva se llama Jesús. El personaje principal del Evangelio es el Señor Jesucristo. El plan de Dios tiene un solo Salvador y ese Salvador quiere rescatarte, quiere sacarte de la prisión, se llama Jesús. Jesucristo es el único que puede salvarle. Solo Él puede rescatarle. Se necesita el poder salvador de Dios para pasar un pecador del estado de condenación a un estado de salvación. Se necesita el poder salvador de Dios para que un hombre que toda la vida le ha rechazado se pueda presentar delante de Dios. El Evangelio es poder de Dios, significa que el Evangelio es el único mensaje que poderosamente puede salvar a cualquier ser humano. El Evangelio es el único mensaje que puede, el Evangelio es el único mensaje que le va a permitir nacer de nuevo, es el único mensaje que te puede transformar, es el único mensaje que te permite estar en la presencia de Dios, es el único mensaje que te permitirá hablarle a Dios, porque el pecador que no tiene a Cristo, ¿cómo le va a hablar a Dios? Si primero tiene que ir a Cristo para poder hablarle a Dios. Si usted se la ha pasado toda la vida rezando, no ha hecho nada, porque no ha ido a Cristo. No ha ido a Cristo. Usted necesita ir a Cristo primero. El Evangelio es el único mensaje que pasará a un enemigo de Dios a un hijo de Dios. Es el único mensaje que te permitirá tener todos los favores de Dios, todas las bendiciones de Dios, toda la protección de Dios, todo el cuidado de Dios, toda la misericordia de Dios. El Evangelio que nos habla del Señor Jesucristo crucificado y resucitado es una fiel muestra del amor de Dios por la humanidad. Dios entregó a su Hijo en favor de la humanidad. Por favor, vaya a Jesús hoy. Por favor, vaya a Jesús hoy. Hoy es el día. Hoy es el día. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque nos permites abrir las Escrituras y hablar del poderoso Evangelio. Oh Dios, ¿quién transformará al hombre sino ese mensaje de salvación? Ese mensaje que nos dice quién es Jesús, qué hizo Jesús por la humanidad. Permite, Señor, que todas estas personas invitadas hoy tengan la certeza de llevar a Jesucristo a sus corazones. Reconozcan su pecado, le pidan perdón, se arrepientan y vayan a Jesús con alegría y gozo. Permite, Señor, que hoy haya corazones transformados.
que no sean convencidos de sus propias opiniones, que dejen a un lado su opinión, su pensamiento y solo se concentren en el Señor Jesucristo. Señor, te rogamos que haya salvación, te pedimos que haya salvación, te imploramos que haya perdón de pecados en esta noche. ¿Cuánto necesita el mundo a Jesús? Oh Dios, te rogamos que hayan personas aceptando a Cristo en sus vidas, que hayan personas abriendo su corazón, abriendo la puerta de su corazón y diciéndole a Jesús, entre, usted es mi Salvador. Te pedimos todo esto, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.